¿Crees que el diablo es solo una figura de cuentos? ¿O puede haber lugares en España donde su influencia se siente en el aire? ¿Qué harías si llegaras a un pueblo donde las ruinas de su castillo están malditas por un aquelarre centenario y el silencio es tan profundo que escuchas tu propia sangre correr? ¿Y si te dijera que la mayor brujería no viene de hechizos, sino de algo que te mira desde la pared? Esta es la historia de Clara, una joven estudiante de antropología de Zaragoza que decidió pasar un fin de semana sola en Trasmoz, un pequeño pueblo de la provincia de Zaragoza, famoso por ser el único pueblo de España oficialmente excomulgado y maldito por un aquelarre de brujas desde el siglo XIII. Clara había alquilado una pequeña casa rural al pie del ruinoso castillo cerca de la caída de la tarde. El ambiente era pesado y frío a pesar de ser verano. Las ventanas de las casas parecían ojos vacíos y no se veía nadie en las calles estrechas. Se instaló en su casa. Era antigua, con paredes de piedra gruesa y un olor a humo de leña y humedad. Su objetivo era grabar los sonidos ambientales y la atmósfera. Al anochecer, Clara estaba en el salón preparando su equipo de grabación. La única luz venía de una lámpara de aceite, ya que la luz eléctrica en el pueblo era inestable. De repente, escuchó un sonido que venía de afuera, justo detrás de la pared de piedra que daba al camino de las ruinas. No era un paso. Era el raspar seco y repetitivo de algo que se arrastraba sobre la piedra, acompañado por un chasquido húmedo, como si una lengua pasara sobre un objeto áspero. Clara se acercó a la pared, pegando el oído a la piedra fría. El raspado se detuvo justo al otro lado. Ella se quedó quieta, conteniendo la respiración. Entonces, la voz de una mujer anciana y áspera, con un tono de burla, susurró desde la pared, tan cerca que parecía estar dentro del ladrillo. «Tienes ojos bonitos, forastera, pero no sabes dónde mirar». Clara se lanzó hacia atrás, con el corazón latiéndole a miel. Agarró su teléfono buscando la linterna. Al enfocar la pared, no vio grietas ni aberturas, pero justo en el centro, donde la voz había susurrado, la piedra era de un color diferente. Era más oscura que el resto y parecía ligeramente húmeda. Mientras miraba la mancha oscura, la humedad comenzó a escurrirse lentamente por la pared de piedra. Y la mancha se expandió y se alargó, tomando la forma de un rostro humano deformado, con la boca abierta en un grito silencioso. Y de la boca de la mancha húmeda, algo cayó al suelo de madera con un plop suave. Era una pequeña tela de saco, atada con un hilo de bramante. La tela estaba húmeda y blanda, y olía a tierra húmeda y a sal. Clara se quedó mirando el objeto. Se dio cuenta de que lo que estaba mirando no era suciedad ni agua. La mancha húmeda estaba viva y moviéndose y respirando en la piedra. La voz áspera regresó, más fuerte, resonando en la sala. «Te advierto, si la abres, ya no podrás cerrar la puerta que has abierto con tu curiosidad». Clara estaba en el salón, atrapada entre la pared de piedra viva que la observaba y la pequeña tela de saco húmeda que yacía en el suelo. La voz áspera de la bruja resonaba en la habitación. «Si la abres, ya no podrás cerrar la puerta que has abierto con tu curiosidad». A pesar del miedo paralizante, la curiosidad antropológica de Clara era más fuerte. Ella era una científica. Esto era una manifestación de histeria colectiva o un fenómeno físico local. Se obligó a creerlo. Se acercó lentamente al saco. Usando un lápiz de su mochila, lo empujó para desenredar el hilo de bramante. El hilo se soltó
La tela de saco se abrió, revelando el contenido. No era tierra ni ceniza, estaba lleno de sal gruesa, pero la sal no era blanca. Era de un color rojo oscuro y ligeramente viscosa, como si hubiera sido mezclada con algo orgánico. Al destapar la sal, un aire frío y denso se liberó y el olor a sal y tierra se intensificó. En el mismo instante, la mancha de la pared de piedra que tenía forma de rostro se agitó violentamente, como si la hubieran golpeado. La voz de la bruja gritó no desde la pared, sino saliendo de la sal roja en el suelo. ¡Loca! ¡Has roto el sello! Ahora tienes que ver el castigo. La sal roja comenzó a moverse en el suelo. Las partículas se arrastraron unas sobre otras, formando un patrón que se dirigía al centro del salón. El patrón se definió como un círculo grueso en el suelo, con símbolos antiguos dibujados en el centro. El aire dentro del círculo se oscureció visiblemente. Clara se dio cuenta de que ese no era el sello roto, era la activación de un círculo de protección que la bruja estaba construyendo en el suelo para ella misma. Clara se lanzó a la cocina, buscando algo con que romper el círculo. Mientras corría, el reloj de péndulo antiguo de la sala, que no había funcionado en décadas, comenzó a sonar con un dong, dong, dong ensordecedor. El reloj no estaba marcando la hora, estaba contando algo. Clara llegó a la cocina. Vio una cuchara de madera sobre la encimera. La agarró. Regresó al salón. El círculo de sal roja estaba casi completo. La voz de la bruja gritó, saliendo ahora de las vigas de madera del techo: «¡No puedes destruirme! ¡El tiempo del aquelarre ha regresado!». Clara levantó la cuchara de madera y golpeó el círculo de sal con todas sus fuerzas. Al tocar la cuchara, la madera se deshizo en sus manos, quemada por un calor intenso. Y el círculo se cerró. El aire oscuro se condensó en el centro. De esa oscuridad, una mano esquelética y larga salió disparada. No era de una anciana, sino de algo mucho más viejo y delgado, con la piel seca y de un color verdoso. La mano se lanzó hacia el rostro de Clara. Ella se lanzó hacia atrás, tropezando con una silla. Al caer, la silla se arrastró y reveló algo que había estado oculto bajo la mesa: un rollo de pergamino amarillento. Clara agarró el pergamino y lo desenrolló. La mano esquelética estaba a solo unos centímetros de su cara. El pergamino no tenía un conjuro. Era una lista de nombres escrita con una caligrafía temblorosa, todos nombres de mujeres de Trasmoz, y al final de la lista, en tinta fresca y roja, estaba escrito un solo nombre: Clara. Clara estaba en el suelo de la casa de Trasmoz, la mano esquelética y verdosa saliendo del círculo de sal, a centímetros de su rostro. El rollo de pergamino con su nombre escrito en tinta roja fresca temblaba en su mano. El reloj de péndulo en la sala seguía resonando con un dong, dong, dong ensordecedor. La mano esquelética se abalanzó hacia su ojo. Clara gritó y usó el pergamino como escudo. La mano se estrelló contra el papel. El contacto no fue el de una mano sólida. Se sintió como un frío eléctrico que le quemó la piel del brazo. El pergamino se desgarró con un sonido seco. Al romperse el pergamino, la mano se retiró bruscamente hacia el centro del círculo de sal. La voz de la bruja, que ahora sonaba como un coro de susurros provenientes del círculo, gritó de frustración: ¡Estúpida! ¡Has roto la lista! ¡El pacto no está completo! El círculo de sal roja comenzó a girar sobre el suelo, las partículas moviéndose con una velocidad antinatural. Clara se levantó y huyó hacia la puerta principal de la casa. Tenía que salir de allí. Llegó a la puerta, tiró del picaporte. Estaba cerrado con llave. Su llave estaba en la mesa. Mientras buscaba la llave en su mochila, escuchó un fuerte arrastrar que venía del dormitorio. No era el arrastrar suave de la bruja.
Era el sonido de algo extremadamente pesado siendo arrastrado por el suelo de madera. Clara miró el pasillo oscuro que llevaba al dormitorio. La sombra que se proyectaba en el suelo era enorme y desproporcionada, como la de un gigante. La voz de la bruja regresó, más burlona y cerca. «El círculo te contiene, forastera, pero mi hijo quiere saber por qué le has gritado a su madre». El arrastrar pesado se detuvo en el umbral del dormitorio. De repente, una pequeña pelota de trapo vieja y sucia rodó desde la oscuridad del dormitorio y se detuvo justo a los pies de Clara. Clara se quedó mirando el objeto. Se agachó instintivamente, con la linterna en el móvil. En el momento en que se agachó, sintió que el aire sobre su cabeza se calentó bruscamente. Levantó la mirada. Una pequeña mancha de humedad se estaba formando en el techo de madera justo encima de ella. La madera estaba hinchándose. Y del centro de la mancha, un solo ojo grande, rojo inyectado en sangre, se hundió en la madera y la miró fijamente. El ojo era grotesco y estaba lleno de venas oscuras. Clara gritó y se lanzó hacia atrás. El ojo desapareció del techo y la madera se rompió con un crack fuerte. Y del agujero, algo enorme y pesado se dejó caer en la sala. No era una sombra, sino una figura gigantesca. Era un hombre alto y corpulento, con la piel agrietada y seca como la tierra. Llevaba ropa de saco y un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro. Lo más aterrador no era su tamaño, sino la forma en que estaba vestido. Todo su cuerpo, incluido el sombrero, estaba cubierto por completo de la sal roja y viscosa que Clara había liberado. El gigante de sal roja levantó un brazo hacia Clara. El brazo era grueso como un tronco, y a medida que se movía, la sal caía de su cuerpo dibujando el círculo de protección en el suelo. Pero esta vez, el círculo era tan grande que cubría toda la sala. «Mamá no está sellada, yo soy el castigo», gruñó una voz profunda y áspera que venía del gigante. Clara estaba de nuevo en el suelo, rodeada por el gigante de sal roja, el hijo de la bruja. La sal caía de su cuerpo, sellando un nuevo círculo de protección, esta vez tan grande que cubría toda la sala. La voz profunda y áspera del gigante resonó: «Mamá no está sellada, yo soy el castigo». El gigante levantó su puño de sal roja, que era del tamaño de la cabeza de Clara, listo para aplastarla. Clara reaccionó por instinto de supervivencia, agarró su mochila y la lanzó contra la cara del gigante. La mochila lo golpeó, el gigante se detuvo un instante y la sal roja se desprendió de su rostro con un sonido shh, seco, como arena al caer. Clara se lanzó a la carrera hacia la cocina, la única habitación aún sin sellar. Mientras corría, el gigante golpeó el suelo donde ella había estado con una fuerza tremenda. El golpe no fue solo físico. Clara sintió una onda de choque que la empujó hacia la cocina. Ella se estrelló contra la encimera. El golpe hizo que varios frascos de especias cayeran al suelo y se hicieran añicos. El gigante se quedó en el umbral de la sala, que ahora estaba completamente sellado por el círculo de sal. No podía cruzar. La voz de la bruja, que ahora venía de las especias molidas en el suelo de la cocina, siseó: «Bien hecho, me has encerrado de nuevo, pero no por mucho tiempo». Clara se levantó y se dio cuenta del error. Al sellar el círculo, el gigante había activado el conjuro de protección de la bruja, que la contenía, pero que también la había encerrado a ella misma en la cocina. La sal roja, que había formado el círculo en la sala, comenzó a vibrar y a emitir un zumbido bajo y constante. Clara miró a su alrededor. La cocina era pequeña. Vio el fregadero de piedra y un cubo de agua sucia que el dueño de la casa había dejado. El gigante alargó un raso hacia la cocina. La sal roja comenzó a desprenderse del raso con más fuerza, intentando cruzar la línea de sal que sellaba la sala. Clara recordó el olor a sal y humedad. La sal roja era el sello, y la humedad era su conexión. Ella agarró el cubo de agua sucia y, sin dudar, la arrojó directamente contra la mano y el brazo del gigante. El agua golpeó la sal roja,
La sal reaccionó violentamente, disolviéndose con un hiss eléctrico y agudo. El gigante gritó, pero no con su voz áspera y resonante, sino con la voz aguda y estridente de un niño pequeño. ¡Arde! ¡Mi sal! ¡Me duele! El brazo del gigante se derritió rápidamente, la sal roja goteando y convirtiéndose en un lodo oscuro en el suelo. El resto del cuerpo se tambaleó y cayó hacia atrás dentro del círculo de sal. El gigante había sido desactivado temporalmente. Clara se quedó respirando con dificultad. El agua había funcionado. Pero en ese momento, la mancha húmeda en la pared de piedra de la sala, que tenía forma de rostro, regresó. Se expandió rápidamente, volviéndose oscura y brillante. La voz áspera de la bruja, más fuerte que nunca, tronó desde la pared. «Me has destruido 2 veces, forastera, pero mi cuerpo es la piedra, y tú no tienes la llave del verdadero sello». Clara estaba en la cocina, y el chorro de arena oscura y salada que salió de la boca del rostro en la pared la golpeó con fuerza. La arena no era solo sal, se sentía como si miles de pequeñas agujas la estuvieran pinchando. Ella se cubrió la cara con los brazos, retrocediendo hacia la despensa de la cocina. La voz áspera de la bruja resonó, llena de burla. «Mi cuerpo es el castillo, forastera. Soy la roca. Tú te disolverás en mi arena». Clara se dio cuenta de la verdad. La maldición de Trasmoz no estaba contenida en un objeto, sino que era parte de la estructura del pueblo, manifestándose a través de la piedra. Ella se lanzó hacia el botiquín de primeros auxilios que colgaba en la pared. Lo abrió y agarró la primera cosa que encontró, un frasco de alcohol isopropílico, que el dueño de la casa usaba para limpiar. El chorro de arena la golpeó de nuevo. La arena se pegó a su ropa y piel, quemándole. Clara se obligó a ignorar el dolor. Abrió el frasco de alcohol y lo arrojó directamente contra el rostro de piedra en la pared. El alcohol golpeó la mancha húmeda. No hubo fuego. En su lugar, el rostro de piedra se contrajo violentamente y chilló con un sonido seco, como el de una cal viva al ser hidratada. La mancha oscura en la pared se encogió rápidamente, como si se estuviera secando a una velocidad acelerada. El chorro de arena se detuvo. El Dr. Gris había sido dañado por el agua, la bruja era vulnerable a la deshidratación o a un agente secante fuerte. La voz de la bruja se hizo débil, apenas un susurro. «No, el agua bendita, mi maldición». Clara no esperó a que se recuperara. Salió corriendo de la cocina y regresó a la sala principal. El círculo de sal roja que el gigante había sellado se estaba disolviendo lentamente por el agua que ella había usado y la humedad del ambiente. El cuerpo inerte del gigante yacía en el centro, su sal goteando y desapareciendo. Clara corrió hacia la puerta principal de la casa, agarró sus llaves de la mesa y abrió la cerradura de golpe. Salió disparada de la casa, tenía que irse de Trasmoz. Corrió por la calle empedrada dirigiéndose a la salida del pueblo. El aire de la noche era helado. Mientras corría, miró hacia el castillo ruinoso en la cima de la colina. La silueta oscura del castillo parecía estar observándola. De repente un sonido fuerte y metálico vino del cielo. Era el toque de una campana, pero no el de la iglesia. Era un sonido hueco y profundo que solo la campana de la torre del castillo podía emitir. La campana no sonaba desde hacía siglos. El tañido de la campana sacudió el suelo de las calles, y con el sonido, las luces de todas las casas del pueblo se encendieron de golpe, pero no con luz eléctrica. Emitían una luz amarilla y parpadeante, como si todas las lámparas de aceite del siglo pasado se hubieran encendido a la vez. Y en cada ventana, una figura oscura se movió y se detuvo, observando a Clara. La voz de la bruja, ahora multiplicada por el eco de las casas, resonó en todo el pueblo creando un grito coral aterrador.
El aquelarre se han despertado. No te dejarán ir con la lista, forastera. Clara corría por las calles empedradas de Trasmoz. El grito coral del aquelarre resonaba por todo el pueblo, acompañado por el tañido grave de la campana del castillo. Las figuras oscuras aparecían en las ventanas, observándola desde la luz amarilla y parpadeante de las casas. Ella se dio cuenta de que no había despertado solo a la bruja de la casa, había despertado a todo el pueblo, a la malvisión colectiva. Marta corrió hacia la salida, un camino de tierra que descendía a la colina. Al pasar junto a la vieja fuente de piedra del pueblo, un sonido la detuvo. No era una voz, era el suave y seco raspar de la sal roja sobre la piedra que venía del suelo. Clara se detuvo y miró la fuente. El agua no corría, pero el suelo a su alrededor estaba cubierto por una capa fina de sal roja que se movía y se agrupaba. La sal roja se levantó en el aire en una pequeña columna, formando una figura pequeña y delgada en miniatura. La figura de sal saltó sobre la fuente de piedra y se lanzó hacia el rostro de Clara. Clara se cubrió. La sal se estrelló contra su brazo. El contacto no fue doloroso, sino frío y paralizante. La piel de su brazo se erizó y se puso rígida. En el mismo instante, la luz de una linterna se encendió detrás de ella. Clara se giró. Vio a una figura corpórea y real, vestida con un viejo guardapolvo de pastor. Era un hombre del pueblo, su rostro oscuro e inexpresivo. Sostenía un palo nudoso como un arma. «¡Quieta ahí, forastera!», gruñó el hombre con voz áspera. «No te irás con la lista». El hombre no se movía rápido, pero la intención asesina en sus ojos era clara. Clara se dio cuenta de que el pueblo no solo estaba habitado por espectros, los habitantes vivos también estaban bajo el control del aquelarre, o eran parte de él. Ella se lanzó a correr de nuevo, pero la parálisis que había sentido en su brazo comenzó a extenderse. Corrió por el camino de tierra. El hombre del pueblo la seguía lentamente, empujado por una furia fría. Al llegar al final del camino, se encontró con una verja metálica antigua, la salida del pueblo, sellada con una cadena gruesa y un candado. Clara buscó en su mochila, con su mano rígida, intentando encontrar algo. Solo encontró un paquete de sal de cocina común que había traído para su comida. El hombre del pueblo estaba solo a unos metros, levantando el palo nudoso. Clara tuvo un pensamiento desesperado. La bruja usaba la sal roja, la sal maldita, ¿y si la sal normal actuaba como un contrasello? Agarró el paquete de sal común y con su mano rígida lo rompió y arrojó la sal sobre la verja metálica y sobre el hombre del pueblo. La sal blanca golpeó al hombre. No le hizo daño, pero lo detuvo en seco. El hombre soltó un grito de pánico puro y se cubrió la cara. El palo nudoso cayó al suelo, y el tañido de la campana del castillo se hizo más rápido y frenético. Clara usó el tiempo para trabajar en el candado de la verja. No podía romperlo. En ese momento, la llave de la casa rural que llevaba en el llavero se calentó bruscamente. Ella la tomó con su mano buena. La llave se alargó y se retorció en su mano. Y el sonido de la voz de la bruja regresó, no desde la pared, sino saliendo de la llave deformada. «Has usado la sal virgen. Ahora te daré una opción, forastera. El candado no se abrirá con el metal, solo con un ojo». Clara estaba en la verja de salida de Trasmoz. La llave de su casa se había deformado en su mano y la voz de la bruja salía de ella. «El candado no se abrirá con el metal».
solo con un ojo. Detrás de ella, el hombre del pueblo seguía paralizado por la sal común que había arrojado, cubriéndose la cara, y las figuras oscuras observaban desde las ventanas parpadeantes. El tañido frenético de la campana del castillo llenaba el aire. Clara se dio cuenta de lo que la bruja quería. Quería que se sacrificara un ojo para abrir el candado, cumpliendo algún oscuro ritual de visión ligado al aquelarre. Ella se lanzó a golpear el candado con la llave deformada, pero el metal era demasiado grueso. La voz de la bruja en la llave se hizo más insistente. «Apúrate, forastera. El tiempo de la maldición se acaba a medianoche, y tú estás en mi tierra». De repente, un sonido fuerte y metálico vino del castillo. La campana dejó de sonar. En su lugar, un rugido bajo y profundo resonó en la colina y el castillo ruinoso en la cima se iluminó de golpe con un fuego naranja y azul que no era de un incendio normal. Las sombras de las figuras en las ventanas de las casas se agitaron violentamente y una docena de gritos ahogados vinieron del pueblo. La bruja se estaba quedando sin tiempo. Clara, desesperada, miró la llave deformada. No la iba a usar para mutilarse. En cambio, usó el extremo afilado de la llave para raspar la sal roja que se había adherido a su brazo paralizado. Al raspar la sal roja, la rigidez en su brazo se retiró con un dolor agudo. Ella se sintió liberada y tuvo un pensamiento. La bruja quería a ella, pero la maldición se centraba en el castillo. Marta agarró la llave deformada. La forma de la llave se asemejaba a un pequeño taladro de metal. En lugar de usarla en el candado, la clavó con todas sus fuerzas en la verja metálica justo al lado del candado. No hizo un agujero en el metal, pero al clavarla, la llave emitió un fuerte zap eléctrico y se derritió en el metal de la verja. Y de la verja, un chorro negro y espeso salió disparado hacia la figura del hombre del pueblo que estaba paralizado por la sal. El humo negro golpeó al hombre. El hombre cayó de rodillas y comenzó a vomitar la sal roja viscosa que lo había contenido. Su rostro regresó a una expresión de terror humano. Marta se dio cuenta de que la maldición se había retirado del hombre. La bruja gritó en el aire, su voz debilitada. «El metal sagrado. No puedes contaminar mis lazos». En ese momento, el fuego del castillo se hizo más intenso. Marta no esperó a que el hombre recuperara el sentido. Miró el candado de la verja. El candado no se había abierto, pero la cadena gruesa que lo sujetaba comenzó a oxidarse a una velocidad increíble por el humo negro y se rompió con un snap sordo. La verja estaba libre. Marta la abrió y salió disparada hacia la carretera. Mientras corría, miró hacia el pueblo. Vio al hombre del pueblo levantándose con los ojos llenos de confusión y horror. Y luego vio algo más. En la ventana más alta del castillo, donde fuego azul y naranja ardilla, una silueta de mujer apareció por un instante. No era de piedra, sino de fuego y humo. La silueta de la bruja levantó un brazo sobre el fuego, y de ese fuego un pequeño objeto oscuro y denso salió disparado del castillo y voló hacia la carretera. El objeto golpeó el asfalto justo detrás de Marta con un smash seco. Marta se detuvo. Miró el objeto. Era un pequeño cráneo humano quemado y seco, cuyas cuencas oculares estaban vacías y llenas de sal roja. Y en ese instante, el fuego en el castillo se apagó. El pueblo se sumió en la oscuridad total. Clara se quedó petrificada en la carretera. El pequeño cráneo humano quemado, con sus cuencas llenas de sal roja, yacía en el asfalto detrás de ella. La bruja que había lanzado un sello físico de la maldición como despedida. El silencio total y la oscuridad envolvieron Trasmoz. Clara corrió sin mirar atrás. Corrió por la carretera desierta, sintiendo que la maldición la seguía. No en el aire, sino en la propia tierra. Corrió hasta que sus pulmones ardieron y no pudo más. Se detuvo a varios kilómetros del pueblo, bajo la luz de la luna. Se desplomó en el arcén. Miró sus manos. La rigidez que había sentido en su brazo había desaparecido, pero su piel estaba enrojecida y tenía una textura seca y áspera, como la corteza de un árbol viejo. Se dio cuenta de que, aunque había roto el sello de la casa y escapado del pueblo, la bruja la había marcado. Clara sacó su teléfono. No había señal, estaba completamente aislada. De repente, la pantalla del teléfono se encendió por sí misma, rompiendo la oscuridad. No había señal, pero el teléfono mostraba un mensaje en el centro de la pantalla que no podía ser borrado.
El mensaje estaba escrito con la misma caligrafía temblorosa de la lista de nombres del pergamino, pero ahora parecía quemado en la pantalla. El aquelarre te ve. Ya tienes la lista. La tierra te llama a la ofrenda. Y justo debajo del mensaje apareció una imagen en blanco y negro, como una foto antigua. Era una foto del interior de su casa rural. La sala estaba en caos por la pelea, con la sal roja esparcida, pero la imagen se enfocó en el agujero en el techo de madera que había hecho el hijo de la bruja al caer, y desde ese agujero, una mano esquelética y verdosa estaba saliendo lentamente hacia el centro de la sala. Clara se dio cuenta de que la bruja la estaba observando a través de su propia casa. Ella arrojó el teléfono con horror. El teléfono golpeó la carretera y se rompió, pero la pantalla siguió parpadeando en el asfalto. El miedo hizo que se pusiera de pie. Decidió que no podía seguir corriendo. Tenía que entender la ofrenda y la lista. Clara recordó el pergamino, la lista de nombres de mujeres de Trasmoz. Buscó en su mochila y encontró los trozos rasgados del pergamino. Los juntó con manos temblorosas. El último nombre que había escrito la bruja era Clara. Mientras examinaba la lista, sintió un aire frío y denso que la rodeaba. Y luego, un sonido. Venía del arcén de la carretera, del campo oscuro. Era el lamento bajo y profundo de alguien que lloraba desconsoladamente. No era la voz de la bruja, era una voz femenina, joven y triste, llena de desesperación. Clara se acercó al arcén. Vio una silueta femenina sentada bajo un árbol de ocle. Llevaba ropa simple y oscura. «¿Hola? ¿Necesitas ayuda?», preguntó Clara, con cautela. La silueta levantó la cabeza y su rostro estaba cubierto de lágrimas y suciedad. «Tú tienes la lista», susurró la joven. «Por favor, dame mi nombre». Clara sintió una punzada de compasión. «¿Cuál es tu nombre? ¿Estás en el pergamino?». La joven se arrastró hacia adelante y Clara vio que la chica no tenía zapatos, y su rostro estaba pálido, casi transparente a la luz de la luna. «Mi nombre es María. Fui la última que se fue, y si mi nombre sale de la lista, mi alma puede descansar. Ellos me tienen atada a la maldición». La joven estiró una mano temblorosa hacia el pergamino. Clara estaba a punto de entregárselo cuando miró el brazo de la joven. En la muñeca de la silueta vio una pulsera de metal oxidado y grabada con algo. Clara enfocó su linterna rota al brazalete y leyó el grabado: María G., condenada a la fe. Y en la superficie de metal, Clara vio el reflejo borroso del rostro de la joven. Pero su reflejo sonreía, y de sus ojos salía un brillo malévolo y rojo. Clara se quedó petrificada. El reflejo de la joven sentada en el arcén sonreía malévolamente y sus ojos brillaban de un rojo intenso. La voz dulce de la joven, María, era una trampa. «Mi nombre es María. Fui la última que se fue, y si mi nombre sale de la lista, mi alma puede descansar». Clara se dio cuenta de que no solo había despertado a la bruja, había despertado a todas las víctimas del aquelarre, que ahora actuaban como centinelas desesperadas por usar la lista para atar a un alma fresca, la suya, a la maldición de Trasmoz. La ofrenda era ella. El rostro de María se lanzó hacia adelante con una velocidad cegadora, intentando arrebatarle el pergamino. Clara retrocedió, sujetando los trozos rasgados de la lista. La joven se abalanzó sobre ella. Clara esquivó el ataque. El cuerpo de María se estrelló contra un montón de piedras del arcén con un golpe seco, pero la joven no emitió dolor. Se levantó inmediatamente, su cuerpo se estiró de forma antinatural y sus dedos se alargaron como garras. Clara, sin opciones, se lanzó a la carrera hacia el campo opuesto a Trasmoz, alejándose del asfalto maldito. Mientras corría entre la maleza, escuchó el sonido rápido y seco de la joven siguiéndola. María no corría, se arrastraba sobre sus 4 extremidades con una velocidad inhumana. Clara buscó algo que pudiera usar. Encontró una botella de plástico vacía en el suelo. La agarró y esperó.
Cuando el cuerpo de María salió de la oscuridad a solo unos metros, Clara lanzó la botella directamente a sus ojos. María se cubrió el rostro con sus garras, deteniéndose por un instante. Clara aprovechó el momento. Se dio cuenta de que tenía que destruir el objeto que contenía la maldición, el pergamino con los nombres. Se detuvo bajo un árbol y encendió una esquina del pergamino rasgado. El pergamino no se quemó con una llama normal. Emitió un fuego verde y crepitante, y el olor a tierra húmeda y sal quemada llenó el aire. María gritó. Un sonido de puro dolor que vino de las profundidades de la tierra se lanzó hacia Clara, sus garras extendidas. «¡No! ¡Mi atadura! ¡Mi sentencia!», gritó María con su voz áspera. Clara cerró los ojos y soltó la lista ardiente. Los fragmentos del pergamino cayeron al suelo, convirtiéndose en ceniza verde. El fuego verde se extinguió con un splat de humedad. En el mismo instante María se detuvo en seco. Se quedó inmóvil, con la cabeza gacha, y el tañido de la campana del castillo regresó, pero esta vez fue un único y triste dong que resonó con finalidad. Clara abrió los ojos. María estaba quieta, pero su cuerpo se estaba desintegrando. La piel de su rostro se secó y se desprendió en una fina niebla gris, y de la niebla, una sola y diminuta llave de hierro cayó al suelo con un clink. Clara se acercó a la llave ignorando el miedo. La llave no parecía ser antigua, parecía la llave de un coche. Agarró la llave. Estaba fría. De repente, a lo lejos se escuchó el sonido familiar de un motor de coche encendiéndose. Se viró hacia la carretera. Su coche, que había dejado aparcado cerca del pueblo, estaba con las luces encendidas. Clara corrió hacia la carretera, sin dudar. Al llegar al coche, abrió la puerta con la llave que acababa de aparecer y se metió dentro. Encendió el motor. El coche rugió a la vida. Mientras se alejaba a toda velocidad, miró por el espejo retrovisor. Vio la silueta oscura del castillo en la colina, y en la ventana más alta del castillo vio una luz amarilla y parpadeante que brillaba con una intensidad inusual. La luz se acercó rápidamente a la ventana, y en la oscuridad del castillo, Clara pudo distinguir una forma retorcida y enorme, un cuerpo cubierto de sal roja que se movía y se inclinaba hacia ella, despidiéndose. Clara aceleró por la carretera, lejos de Trasmoz. La imagen del gigante de sal roja inclinado desde la ventana del castillo se grabó en su memoria. Sabía que la destrucción de la lista y la anulación del sello de sal habían roto la maldición, o al menos la habían contenido. La llave del coche había sido su pago por la interrupción del ritual. Corrió por kilómetros hasta que la luz del amanecer comenzó a teñir el cielo. Se detuvo en la primera gasolinera. Una vez a salvo, se revisó. Las marcas de la arena y la rigidez habían desaparecido. Solo quedaba el recuerdo aterrador y la llave de coche que había aparecido en el lugar donde el espectro de María se había desintegrado. Clara nunca regresó a la antropología. Se dedicó a una carrera que se basaba en la lógica pura, pero nunca pudo olvidar el pueblo de las brujas. Años después, Clara vivía y trabajaba en Madrid. Había comprado un coche nuevo y había reemplazado la llave. La llave que usó para escapar de Trasmoz, la que había encontrado en el campo, la guardó en una caja fuerte. Una tarde, mientras estaba en su piso, sonó el teléfono. Era el vigilante de seguridad de su edificio. «Señora Clara, disculpe que la moleste, pero su coche, el nuevo, la puerta del maletero está abierta». Clara se sintió incómoda, pero no asustada. Bajó al garaje. Al llegar a su plaza, vio que la luz del maletero de su coche estaba encendida y la puerta estaba abierta. Se acercó lentamente y miró dentro. El maletero estaba vacío, salvo por una fina capa de polvo rojizo en la alfombra. Olía ligeramente a tierra húmeda. Clara sintió que el aire se le helaba. Y entonces vio un objeto en el centro del maletero. Era un pequeño taladro de madera antiguo, del tipo usado por los carpinteros de pueblo. Clara lo tomó. Estaba frío y seco, y en el mango de madera, grabado con tosquedad, había un mensaje. El AKR te agradece la visita, y ahora tienes que volver a sellar la tierra.
Clara soltó el taladro con horror. Se dio la vuelta para huir del garaje. Y justo detrás de ella, una sombra inmensa se proyectó en el suelo de hormigón. Era la sombra de una figura gigantesca y corpulenta. Clara alzó la vista lentamente. De pie, justo detrás de su coche, estaba el vigilante de seguridad del garaje. Era un hombre grande y fornido, con la expresión grave y sombría. El vigilante no la miró a los ojos. Miró fijamente el taladro de madera en el suelo. Su voz no era la del vigilante, era la voz profunda y áspera del gigante de sal roja, el hijo de la bruja. «Mamá no está sellada, Clara», gruñó el vigilante. «El sello que te llevaste del castillo ha regresado, y es hora de que te conviertas en la próxima lista». El vigilante levantó lentamente su mano, y Clara vio que sus dedos estaban completamente cubiertos de la sal roja viscosa de Trasmoz. Y en ese instante, las luces del garaje entero se apagaron con un zap final, sumiendo el sótano en la oscuridad total.